Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, nada, yo brevemente. Está aquí Omar. Omar Tuero hizo un documental que se llama A Mano Armada, un documental donde sal, con grabaciones de hace muchos años, donde sal mucha gente que conocisteis aquí, que subieron aquí, con mucha gente de Mieres, un documental que se llama Mano Armada, que es sobre la guerrilla asturiana. Ahí está mucha gente que conocéis aquí, entre ellos el mentado Laudelino, Aquilino y un montón de ellos que acostumbraban a subir por aquí. Entonces, este documental, estáis aquí gente de diferentes concellos de Asturias, tenéis ahí a Omar, que está poniéndolo por toda Asturias, y el que quiera organizar en el subconcello alguna proyección, pues para eso trajimos a Omar, para que lo conozcáis, para que podáis pedir el teléfono. Y bueno, ese documental, pues vais a ver a la gente que solía subir aquí. Y nada, pues él os va a hablar de ello ahora. Y yo el año pasado os comenté que estábamos haciendo un trabajo sobre dos guerrilleros de Gijón, que eran Luis y José Vitini. Al final acabamos ese trabajo, que tardamos 10 años en hacer. Y entonces estos eran dos guerrilleros de Gijón que estuvieron en la resistencia francesa, y después de luchar en Francia cruzaron otra vez a España para continuar la lucha. Luis fue apresado en Barcelona y fusilado en octubre del 44, y José fue apresado en Madrid y fue fusilado el 28 de abril, el mismo día que era muerto Mussolini, y 2 días antes de que muriera Hitler en el búnker. Quiero decir que cruzaron la frontera todavía en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces nada, hicimos un documental que también se está poniendo por ahí, y como amontonamos tanta información sobre los españoles en la resistencia y el caso concreto de estos dos hermanos, hicimos un libro con toda la documentación en color de 460 páginas, que claro, es un tochazo que vale 40 euros junto al DVD. Entonces luego os traje un ejemplar para enseñároslo. Y nada, que os paso con Omar. Lo mío estoy intentando también ponerlo en los consejos que puedo, en muchos ya se puso. Y Omar, aquí vienes a hablar de gente que conoce, muy conocida aquí, ¿eh? Algunos son grabaciones de a 10 años o más, y él les cogió y les dio una forma, gracias también al historiador García Piñeiro que ayudó. Bueno, Omar, subes para acá, ¿vale? Venga. Hola y muy buenos días a todos. Quiero darles gracias a la Asociación La Colladiella y a Berto Vázquez por haberme invitado a participar en este muy importante acto. Primero una precisión, porque Berto decía antes, y creo que decía mal, cuando decía el documental que hice tal. Tendría que haber utilizado el plural, porque ese documental, que ha obtenido reconocimiento fuera de nuestras fronteras, no hubiera existido y en modo alguno hubiera sido posible de llevar a término sin su propio trabajo de investigación, esfuerzo y entrevistas, por el cual durante años estuvo pateando montes, pateando pueblos, viajando a Francia, haciendo entrevistas que realmente formen el 80-90% de ese documental y de ese trabajo tan importante, por el que siempre todo el mundo tendrá que estar muy, muy agradecido y poner en valor el gran trabajo y la gran entrega que tuvo. Quiero también daros las gracias a todos vosotros por estar aquí, porque este acto, yo según venía, según subía, escuchabais comentarios, la gente hablaba, diciendo, meca, hace 10 años aquí éramos igual 100 personas, este año igual somos poca gente y demás. Y uno se para a pensar muchas veces en la utilidad o la importancia de este tipo de actos, de este tipo de eventos, a quién importen, a quién interesen. Yo llevo mi primer año aquí, pero puedo deciros algo. El homenaje que se fae a los guerrilleros, a los enlaces y a los puntos de apoyo que en los años 30-40, en estas tierras, en estos llares, andaban
dándolo todo en defensa de la libertad contra el fascismo, no solamente ya que tuvieran importancia porque era una batalla que, aunque al margen de las perspectivas de éxito, por pura dignidad había que dar, por dignidad humana, ya que no solo fuera de Asturias, sino especialmente a veces fuera de España, su recuerdo, su lucha y su entrega se recuerda, se valora y se aprecia. Y ni por un instante dudéis que esto que hacéis aquí tiene importancia. Y importante y merece un reconocimiento que a veces, en lugares como Francia, en Reino Unido, en zonas del sur de Alemania, en lo que llamaban el Nuevo Mundo, Canadá, América, en según qué ciudades, se valora y se aprecia. Entonces, no dudéis de que mantener vivos actos de este tipo, de homenaje, de recuerdo y de honor a esos luchadores antifranquistas, antifascistas, vale la pena. Debéis cuidarlo y debéis conservarlo. Yo tímidamente haré todo lo que pueda, todos los años, con lo que esté, incluso estando presente, cuando haya lugar, a echaros una mano en esa empresa. Respecto a la película, pues bueno, realmente hay un proyecto que salió de un cuerpo grande, como ya dije, de entrevistas, que grabó Berto, en casi su totalidad. En un momento determinado surgió la idea de convertirlo en una miniserie, cosas de la pandemia. A mí ocurrióseme la idea de vamos a hacer una versión un poquitín más corta de una película para que tuviera una vida independiente, una por festivales de cine y otra ya veríamos lo que podíamos hacer de ello en canales de televisión. Y tuvimos la fortuna, yo no sé si el talento tal, pero yo prefiero caer en gracia que ser gracioso. Tuvimos la fortuna de que en uno de los primeros festivales en Nueva York ganó el primer premio en la categoría de largometraje documental. Ni qué decir tiene que cuando uno no oye profeta en su tierra, todos pudimos advertir un cambio de interés y actitudes de ciertos entes y algunas autoridades que anteriormente habían mostrado cierto grado de desdén y de ignorancia y que de repente dijeron, meca, oye, ¿no querrás proyectarlo en no sé dónde? Ya sabemos lo que es esto. La película ha sido proyectada en varios municipios. Próximamente va a tener lugar o está cerrándose una proyección en Mieres. Para esta semana que entra va a haber una segunda proyección que organiza el Ateneo Obrero de Xixón en la Escuela de Comercio. Tengo que fijarme, me parece que ya el martes, así, donde también estaré presente, demás. Y no desdeñamos, si les cosas cuadren, ya sabéis que todo este tema que hay ahora de las campañas electorales, las elecciones generales y demás, atrae intereses, pero también dice, pero ahora no hay el momento. Demás. Pero tal vez dentro de no mucho tiempo, si se cierra algún acuerdo, pueda ser proyectada en Madrid, los cines Golem, y tal vez en Burgos. Estamos trabajándolo. También está preparándose algo para Alemania, que vamos a ver si cuaja. Si no. La película fue un repaso a la vida, obra y hechos de mucha gente que para vosotros iban a ser caras conocidas, generalmente porque hace años, cuando afortunadamente todavía vivían y mantenían el tipo, hablaban y participaban, eran visitantes asiduos a actos como este que estamos celebrando aquí ahora. Gente próxima, gente cercana que todos conocéis. Tiene un valor documental, por supuesto, y tiene un valor también pedagógico, ya que parte del futuro de esa cinta va a ser trocearla un poquitín más, reducirla en duración y ser empleada como material didáctico en esa asignatura pendiente que tiene este país con todas aquellas generaciones más jóvenes que solamente escucharon de refrito, si tuvieron la suerte de escucharlo de refrito, estudiar en clase cualquier tema que tuviera mínimamente que ver con el espinoso asunto de lo que fue la guerra civil en este país. Todos supongo que estaremos de acuerdo en que algo que no se toca
porque resulta demasiado vergonzante y embarazoso para las autoridades que marquen los planes de estudios en cualquier comunidad autónoma. Finalmente, no quiero extenderme más, y quiero invitaros a que si tenéis alguna pregunta, alguna duda, tal, ya sea aquí en público o en privado, me la planteéis, no tengáis ninguna foto en pedime números de teléfono, contactos, direcciones, si tenéis algún interés por la película, tal. En caso de que conozcáis o tengáis relación directa con alguno de los guerrilleros o enlaces que salen en la película, que ya me planteó gente a los que por supuesto acepté, dijeron, oye, querría tener esta pieza, pues era mi padre, mi tío, tal, pues quería tener este corte de él, de su intervención, de tal, contáis con ello, bien, y lo único que necesitáis es mi contacto, mi teléfono, que si por lo que sea el mío no lo tenéis, vertiente en línea directa conmigo y en cualquier momento eso lo vais a tener sin ningún problema. No quiero extenderme mucho más, solamente dávosles gracias por ser quien sois, por hacer lo que hacéis, por estar aquí presentes y por este año haberme concedido el honor y el privilegio de ser, modestamente, parte de ello. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente... ¿Me escucháis? Disculpad, es que estoy con problemas alérgicos. Continuamos con la siguiente interviniente. Begoña Menéndez Cabal, dejamos un pelín el móvil. Begoña fue secretaria de la Memoria Histórica de la Comisión Ejecutiva de la FASA, PSOE, desde 2017 a 2022. Por favor... No te preocupes. Buenos días, compañeros y compañeras, amigos y, bueno, luchadores, guerreros de la memoria, que sois todos. Yo había preparado algo, pero es muy seguro o probable que no lo siga, y quisiera animaros en que sigamos todos apoyando la educación de la memoria. Todos sabemos que tenemos todo en contra, incluso a los compañeros, porque nunca es el momento para luchar por los nuestros, porque nunca es el momento para hacer un monumento, porque nunca es el momento para meterlo en proyecciones. Siempre hay alguna disculpa, realmente disculpa, para no honrar a los nuestros, para no honrar a aquellos que dieron su vida, que regalaron el futuro de su familia, probablemente lucharon por todos y no hemos hecho lo suficiente, ni antes ni tampoco ahora. Espero que todos podamos en algún momento coparticipar, poner ese granito de arena que haga que algún día nos sentamos orgullosos de haber hecho algo por ellos. De ellos estamos orgullosos, pero todavía no estamos a la altura. Creo que tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, en aquellos aspectos que dominemos, intentar loarlos, hacerlos conocer. Y es vergonzoso, hoy me perdí viniendo para aquí, que nadie supiera de este lugar, que nadie supiera de este homenaje, de las personas a las que le pregunté. Como profesora, como docente, tengo dificultades para meter la memoria en mis clases, porque soy profesora de inglés y no quiero mezclar algunas cosas, pero todo se transmite y todo se puede hacer. Yo quiero instaros a todos vosotros a 3 tareas pedagógicas que deberíamos estar involucrados todos. Una, ir como los franceses hacen, colegio por colegio, contando lo que sabemos, lo que vivimos, a quién honramos y lo mucho que lucharon por la libertad. Porque aunque algunos digan que fueron unos perdedores, la realidad dice que fueron los vencedores. Se expulsó al fascismo, Hitler no es alguien honrado en Francia, y todos los nuestros tienen nombres de calles en cada uno de los municipios donde vivieron o donde trabajaron, porque fueron realmente los luchadores por la democracia en Francia. Fueron los primeros en entrar en París, fueron la guerrilla que consiguieron que cada uno de nosotros tengamos esa semilla que no vamos a olvidar. Cada uno de vosotros, bien sean como ciudadanos, bien sean como profesores, bien sean como directores de cine, tenemos la responsabilidad de dar a conocer esta realidad. En Francia van
van colegio por colegio para las clases de historia, se presentan y cuentan cada una de las batallas de los suyos o de la vida de ellos. Y sobre todo cuentan, claro, cómo no, que tuvieron que darlo todo por la democracia. Tenemos una democracia un poco débil, dicen las elecciones pasadas. Y yo creo que es que a veces nosotros no tenemos el coraje de darlo todo por nuestros ideales. La derecha nunca falla. Se llevan a matar, se dan de tortas, montan partidos, desmontan partidos. Pero a la hora de la verdad, ahí tenéis los votos. Nosotros no. Nosotros no somos así y no sé por qué. Porque esos guerrilleros, esos enlaces, a la hora de la verdad se juntaron, lucharon juntos y brillaron, ¿no? No quiero olvidar a las mujeres. Las mujeres hacían aquella comida que esos guerrilleros comían. Las mujeres ponían unos baños para avisar del peligro. Las mujeres estaban ahí siendo el hombre y la mujer mientras el hombre luchaba por la democracia. No las olvidéis tampoco porque las hay. Detrás de cada hombre hay una gran mujer, una gran política y una gran luchadora. Honra, lucha y seguimos. No os olvidamos. Bueno. A continuación toma la palabra... Uy. Salvador de Dios. Salvador. Histórico sindicalista. Histórico de la Asociación Monumento de la Colladiella. ¿Cuántos años llevabas aquí hablando? Desde que se inauguró. Desde que se inauguró casi. Así que 30 años. Tomas la palabra y presentas tú, si eso, o lo presento yo. Buenos días, amigas y amigos. Una vez más estamos aquí en la Colladiella, este magnífico monumento, y tengo que recordar, como recuerdo muy a menudo cuando hablo con mis compañeros y mi familia, a Nicanor Rozada, con el que anduve toda Asturias buscando gente que hubiese sido, víctima de la dictadura, y valga el recuerdo que todos tenéis en la memoria de este gran hombre que fue Nicanor Rozada. Gracias a él hay este monumento y estamos aquí. Bueno, yo voy a intervenir muy poco y como el lema de la presentación fue sindicalista histórico, os voy a contar algo de mi modesta vida sindical. Antes de la muerte de Franco, ya había aquí cerca, en Figaredo, una célula sindical antifascista. Es decir, esto era en el año 74, 73, esos años, y ahí no había siglas, no había colores. La mayor parte, tengo que reconocerlo, eran viejos militantes comunistas. Yo era muy joven y a mí me llevó ahí un socialista de Lena, que ya murió, que había sido un gran luchador. Entonces, a raíz de la muerte de Franco, poco después, en el año 76, se había hecho, no hacía mucho, la reconversión de la minería en Asturias. La reconversión que trajo, pues como consigo, la empresa Unosa, que agrupó, como sabéis, la mayor parte de las industrias mineras centrales. Entonces, después de haber sido despedido de forma fulminante, el que unificó y llevó bien Unosa, que era director general, don Víctor Ayuela Berjano, fue fulminantemente despedido por el INI porque había hecho algo que les parecía demasiado aperturista y democrático. Él ya quería que representasen, aunque fuera de forma extraoficial, los sindicalistas que eran de facto, aquellos que hacían reivindicaciones, avergonzaban al sindicato vertical y conseguían reivindicaciones aunque nunca las proclamaban. Entonces, Ayuela le dijo a aquel ingeniero joven, José Manuel Fernández Felgueroso, que venía lleno de ilusión,
dice, mira, si tú quieres hacer lo que a mí no me han dejado, tienes que conseguir que haya representantes sindicales que sean jóvenes, que sean conocidos en las cuencas y que no tengan resquemores de la dictadura. Entonces Felgueroso, jugándose el tipo contra la policía político-social, que entonces todavía actuaba, hizo en todas las cuencas elecciones sindicales con urnas y censo. De ahí surgió la famosa Comisión de los 16. Tengo el honor de decir que yo fui uno de los elegidos, porque al principio se eligieron en las cuencas 300 delegados y luego hubo, digamos, la segunda votación para elegir a los que tenían que ser. Tengo que reconocer que en aquella época, de los 16 representantes de los trabajadores, 10 eran de comisiones obreras y 5, donde yo me incluyo, éramos de la UGT. Éramos una minoría casi insignificante, pero muy activa. Más adelante se celebraron las primeras elecciones sindicales libres en el Hotel Vaqueros de la Felguera y yo también tuve el gran honor de ser elegido. El secretario general saliente era Emilio Barbón, a quien conocisteis todos, y se presentaban varios candidatos, entre ellos Avelino Pérez, que había venido hacía no mucho tiempo de Francia. Entonces hubo 2 días de mucho debate y por fin Avelino Pérez fue elegido por mayoría absoluta. Al principio había otros candidatos, pero luego, en fin, renunciaron y la última votación, el 90%, pues la tuvo Avelino Pérez porque se lo merecía. Yo tuve el honor de formar parte de esos 10 ejecutivos que, según decían en las altas esferas, éramos los máximos representantes de Asturias en el terreno sindical. No es que fuésemos los máximos ni los mejores, es que casi éramos los únicos. Entonces, con Avelino Pérez, que heredó de Emilio Barbón una representación sindical en Asturias testimonial, llegamos en poco tiempo a la hegemonía y a ganar las primeras elecciones, como todos sabéis. Entonces, bueno, esta es un poco mi historia de los principios sindicales. Luego vinieron muchas cosas, me acuerdo perfectamente, y todavía hace unos días en la campaña encontré a un compañero que entonces era comunista y de comisiones obreras, y estuvimos recordando cuando FUSOA, Fondo de Solidaridad Obrera, FUSOA recaudaba en las cuencas mineras y en algunos países de Europa como Bélgica dinero para los represaliados de la dictadura y también para los despedidos. Pues bien, se había recaudado muchísimo dinero y en una reunión mixta de todas las organizaciones, que en realidad organizaciones representativas eran 2, era Comisiones Obreras y la UGT, tuve el honor también de ser uno de los 2 comisionados para llevar a la Camocha, que estaban en huelga y en encierro, aquel dinero que había recaudado FUSOA. Y esto lo estuve recordando con Paco Corte. Paco Corte hoy es un miembro del Partido Socialista y de la UGT. Tiene muchos años. Paco Corte tendrá alrededor de 90 años, pero lo encontré y estuvimos recordando cosas. Entonces, bueno, la verdad que el sindicalismo a mí me trajo problemas, me trajo mucho trabajo, preocupaciones, me trajo también persecuciones, pero me trajo mucha satisfacción, mucha alegría, y yo creo que si volvería a nacer, volvería a hacer lo que hice, pero también digo que lo haría con más cabeza y menos corazón. Hay muchas historias parecidas, pero claro, después, cuando pasó tiempo, ya en el 80, ya las organizaciones sindicales estaban fuertes, había una pseudodemocracia, más o menos como la pseudodemocracia que tenemos ahora, y ya los que éramos, digamos, veteranos nos fuimos apartando, porque hay que saber apartarse a tiempo y estar siempre presentes para ayudar y enseñar lo que sabemos, sea poco o mucho. Y eso, pues yo creo que hay mucha gente, muchos compañeros míos, de todas las tendencias que lo están haciendo. Bueno, voy a terminar
contándoos la última anécdota que es importante. Yo asisto a todos los eventos, homenajes y fiestas que organiza cualquier partido o cualquier organización de izquierdas. Y hace no mucho tiempo asistí a los fastos del centenario del sindicato minero de la UGT, del SOMA. En ese acto pude comprobar que era un acto de afirmación y de agasajamiento, digamos, de pelotilleo a un personaje importante que entonces había. Ese personaje importante no hace mucho tiempo resultó ser nefasto no solamente para el Partido Socialista y la UGT, sino para todos los trabajadores asturianos y todos los demócratas. Este hombre, en la época que os mencionaba de Fusoa, cobró de Fusoa. Fusoa tenía unos estatutos que otorgaban el beneficio a todos aquellos padres de familia que estuvieran en huelga, y ya veis que había huelgas hasta de 6 meses, y que no podían alimentar a su familia. Entonces se les socorría con un dinero muy bien administrado y bien distribuido. Este personaje, como claro, algún soltero, tenía que demostrar una indigencia total. Tenía que demostrar indigencia, es decir, que no tenía ni dónde dormir ni dónde comer. Entonces, este personaje, a quien rindieron pleitesía en este aniversario, en este centenario, es ni más ni menos que el nefasto personaje de Tuilla, José Ángel Fernández Villa. Entonces, hace no mucho tiempo asistimos a unas jornadas como reconocimiento y agradecimiento a Cataluña por los 70.000 asturianos que allí los acogieron cuando cayó el Frente Norte en Asturias. Entonces, entre las autoridades catalanas y los muchos intervenientes que precisamente sabían de Asturias tanto y más que nosotros, pues hubo 3 asturianos. Estuvo el presidente del Ateneo Republicano de Asturias, que está aquí presente, dando una conferencia. Estuvo como conferenciante también Avelino Pérez, y yo mismo. Entonces yo reivindico aquí, porque ya lo he hecho ante las autoridades asturianas, que Avelino Pérez se merece un homenaje 1000 veces más que el nefasto José Ángel Fernández Villa, a quien se le ha hecho un homenaje tremendo. Avelino tiene muchos años, muchos, está enfermo y se lo merece. Y yo creo que próximamente se le va a hacer. Compañeras, compañeros, no quiero extenderme más, aunque tendría mucho que decir, pero eso lo tengo medio escrito. Solamente os doy las gracias por estar aquí y quiero gritar ¡Viva la República! ¡Viva! Buenos días, yo prometo no ser breve, porque venía con papeles y demás, pero ante las intervenciones de los compañeros se me ocurren otras cosas. Bueno, tengo un papelín aquí para otro asunto. Se me ocurren otras cosas, porque es cierto que en muchos países todavía la memoria de la guerra, que yo jamás la llamo civil, porque fue una guerra de agresión del fascismo internacional contra la democracia y el pueblo español. No fue civil. Lo que pasa es que el vocabulario es muy tramposo y nos han estado bombardeando con guerra civil, leches. El ejército de Franco, que no fue todo el ejército de España, ni muchísimo menos, estaba compuesto aproximadamente la mitad por extranjeros, marroquíes, italianos, estoy citando por orden de importancia, italianos hasta 80.000, portugueses y otros, alemanes también, naturalmente. Pero bueno, vamos a pasar a otros asuntos, porque me sugeriste con la cita de Estados Unidos, Canadá, Francia, etc. Hace 8 días estábamos ante las placas que homenajean a los asturianos del 25 de mayo en Oviedo, y se me acercó una señora con una pañoleta con los colores de la bandera republicana,
y me dijo, ¿qué celebran aquí? Le expliqué y me dice, bueno, venimos de Francia por la memoria democrática, un autobús de 54 personas. Después fuimos con ellos, no pensábamos ir, pero claro, estuvimos con ellos en la fosa común en el cementerio de Oviedo. Es decir, de Francia 54 personas. Yo recibo notificación permanente de ALBA. ALBA es Abraham Lincoln Brigade Archives de Nueva York y San Francisco, básicamente. Y tienen celebraciones todo el año. Es increíble la actividad de estos que ya no son veteranos de la Brigada Lincoln. La Brigada Lincoln llegaron unos 3.000 a España. Yo conocí a uno, Maury Collow, bueno, hace muchos años en el estado de Nueva York. Son amigos, son parientes de aquellos héroes que vinieron aquí. Hay muchas historias de este tipo que no debemos olvidar. Hoy, revolviendo papeles, me encontré con un veterano de la Guerra Mundial. Era un español emigrante en Estados Unidos que ganó 3 medallas púrpura al valor, nada menos que en Okinawa, me parece, en el Pacífico. Este hombre volvió a España y se convirtió en un luchador contra Franco. Estuvo en la cárcel de Burgos y le perdí la pista. Se apellidaba Peña y voy a intentar localizarlo. Héroe de la Guerra Mundial y héroe también aquí. Hay muchísimas historias, hay mucho que corregir y voy a terminar refiriéndome, ya que surgió aquí la labor de los profesores. En el curso 90, yo fui profesor de historia. Curso 90-91, aquí abajo en el otro valle, tenemos 3 o 4 valles mineros, en La Felguera, en el instituto, yo vi a los alumnos, con poco interés en la asignatura de Historia de España. Y les sugerí que hicieran una historia de su familia y en el encerado les puse una serie de indicaciones, de preguntas, donde trabajaban, qué había pasado en los años 30, para que hablaran con la familia. Sorprendente. Ese año leo uno de los resúmenes de Elisa González Noval, que vive ahora en Sevilla, y contaba la historia de su abuelo, Adenso, después vivió en Gijón y fue una persona importante en el Partido Comunista. Su abuelo sobrevivieron 2 de un grupo que lideraba un hermano de mi madre. Cayeron en el 38 y mataron a todos excepto a 2 que tenían 17 y 18 años. Adenso tenía 18 años y sobrevivió después de 10 años de cárcel, después de estar en lo que eufemísticamente se conocía como colonia del Fondón. Yo vivía al lado y de guajes íbamos a jugar al fútbol al Prau Fernandón en Sama, pegado al Fondón, donde está ahora el puente que hicieron en la autopista, el puente nuevo, ¿no? Ahí debajo era el Prau Fernandón y veíamos a unos hombres paseando dentro de unas alambradas y no sabíamos quiénes eran. Allí estaba otro tío mío. Quiero terminar pidiendo, no es lo último, pero pidiendo ya de una vez, porque he oído no es hora, nunca es hora, no ha llegado el momento de la República, que ya está bien, no ha llegado el momento de rescatar a todos los cadáveres que hay en España, que pueden que sean más de 100.000, y tienen que hacerlo asociaciones como las nuestras. No ha llegado nunca el momento, ya está bien, son 4 perras
y esta mañana se me ocurrió sugerir algo. Son 4 perras. El Estado español es potente económicamente, pero además una sugerencia. ¿Por qué no se prorratea entre las empresas que tuvieron esclavos de trabajo en todo el país hasta los años 60 prácticamente, ferrocarriles, minas, carreteras, etcétera, industrias? ¿Por qué no se prorratea y se les pone un impuesto especial, empezando por UNOSA, y se consiguen recursos para hacer ya de una vez una búsqueda exhaustiva y algunos amigos que están aquí todavía los tienen y no saben dónde están, de todos los asesinados por la dictadura? Termino con eso, pero quiero cantar. Esta canción, al final lo diré si a alguien le interesa. Creo que la canté aquí otros años, pero no está de más cantarla hoy. Además, mientras tenga voz, lo haré. Hay recitado y hay canción. La caja de mi guitarra no es caja, que es calabozo, penal donde pena España. Las paredes de la cárcel son de madera, madera de donde no sale nadie. Las cuerdas son los barrotes, la ventanita de hierro por donde pasan mis voces, y las clavijas que son, sino las llaves que aprietan la luz de mi corazón. Ahora me pongo a cantar coplas que llevan más sangre que arenas lleva la mar. Canto ahora a los caídos, a los que estando en la tierra ya están naciendo en el trigo. Mi mejor luto será echarme un fusil al hombro y al monte irme a pelear, que nada me desalienta, que un guerrillero es un toro en medio de una tormenta. Me hirieron, me golpearon y hasta me dieron la muerte, pero jamás me doblaron. Ahora yo quiero nombrar no mi nombre, porque el mío es como el de los demás. Sangre de Gómez Galloso, sangre pura, sangre brava, sangre de Antonio Seoane, de Diéguez, de Larrañaga, de Roza, Cristino y Vía, valles de sangre, montañas, sangre de Agustín Zoroa, mar de sangre derramada, sangre de Gaspar Allande, sangre por todas las playas, sangre de Manuela Sánchez, sangre preciosa de España, sangre de los guerrilleros, mineros y campesinos, soldados y marineros, guerrilleros de Galicia, de Asturias y de Levante, de Aragón y Andalucía, valientes de todas partes. No quiero seguir nombrando más sangre, pues mi guitarra también se está desangrando. Mas aunque su voz se muera, su voz seguirá cantando a la España guerrillera. Siempre seguirá cantando y seguirá maldiciendo hasta que el gallo del alba grite que está amaneciendo. ¡Viva la República! Y un recuerdo para Nicanor Rozada, que gracias a él estamos aquí.
Ya hace 3 años y pico, ¿eh? Gracias. Sergio, te esperamos. Junto con Salvador de Dios, otro mítico que habla de la Asociación Monumento de la Colladiella. Bueno, todos somos importantes. Así que... Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que como otros intervinientes traía también cosas preparadas, pero igual me arranco por el discurso libre. Entonces, bueno, empezaré recordando mi relación con el promotor de este monumento, con Nicanor Rozada. No sé si lo conseguimos. Está roto. A ver, algo ahí. Se aguanta. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, entonces eran mis años jóvenes, mis inquietudes me habían llevado de viaje a conocer la revolución sandinista y a mi vuelta, con el libro de Nicanor y un amigo mío republicano, anduvimos por estas montañas viendo dónde se habían sucedido combates importantes de la guerrilla asturiana con las fuerzas de la represión, porque estaban muy bien señalados en el libro, a pesar de que había pocas fotografías y el libro era más bien literatura todo, ¿no? Cuando bajábamos por ese camino, vimos un señor aquí que estaba trabajando. Miré la fotografía del libro y miramos para el señor y claro, me di cuenta de que efectivamente era él. Entonces nos presentamos y a partir de ese momento tuvimos una relación muy interesante. Lo más importante que yo destacaría de esa relación es que siempre fuimos conscientes de que no podríamos pensar exactamente lo mismo en política, pero teníamos claro, como lo tenían también los guerrilleros asturianos, que esa diversidad de pensamiento debe de saber utilizarse como enriquecimiento para fortalecer el empuje que se necesita para que pueda seguir avanzando la sociedad y concretamente el socialismo. Luego a partir de ese momento fui viniendo todos los años que pude al acto este y bueno, yo creo hay una cosa nueva que yo pude observar aquí este año y es que aquí un compañero que no me acuerdo cómo es el nombre escribió un libro, ahí se hizo una película, Salvador mencionó muchísimas cosas de la actividad sindical y política de otra época y entonces yo creo que debiera de intentar sacarse de aquí como una especie de grupo de trabajo para seguir investigando, para que esto pueda seguir realizándose todos los años, porque forma parte del conocimiento que se necesita de la historia de España para poder avanzar. Entonces, como homenaje a los guerrilleros asturianos, por lo que estamos hoy aquí, tanto los que fallecieron como algunos y quedan vivo todavía, yo creo que se me ocurrió hacer como una especie de repaso histórico de los asuntos importantes relacionados con la historia de las luchas políticas de la clase obrera desde el siglo XIX hasta prácticamente hasta nuestros días. Y entonces, bueno, en primer lugar me voy a referir a la conferencia de Potsdam, que todavía a día de hoy sigue siendo un misterio para los que intentamos escribir qué es lo que pasó exactamente en esa conferencia,
y cuál fue la posición de Churchill, de Stalin, de Roosevelt y después de Truman, de acuerdo a ver si las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que eran vencedoras del fascismo, tomaban la decisión de intervenir en España militarmente, como lo habían hecho en Italia o en Alemania. Eso sigue siendo hoy una asignatura pendiente. Después hay otra cosa que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, y es que eso fue uno de los motivos por los cuales la guerrilla en Asturias acabó abandonando la lucha político-militar y integrándose en una lucha política solamente. Y es que a partir del proceso de Nuremberg, donde digamos que a algunos fascistas les tocó el peso de la justicia, pero otros pasaron a ser reconvertidos por los que mandaban, los políticos que mandaban en las potencias vencedoras, especialmente las occidentales, que era Inglaterra y Estados Unidos. Hasta tal punto que dos generales que estuvieron al mando de los nazis, como Manstein y Guderian, pues la condena más grave que les pusieron los norteamericanos fue que bajo la dirección del general Marshall escribieran todo lo que sabían sobre la Segunda Guerra Mundial. Hombre, es importante leer lo que escribieron estos señores, pero claro, esos libros al final acaban diciendo que, bueno, la culpa de que los nazis, y concretamente los alemanes, hubiesen perdido la guerra, pues era que Hitler estaba loco y que ellos que no tenían la culpa y que perdió la guerra porque no habían seguido sus consejos. Pero bueno, se deben de leer, se deben de estudiar. Después hay otra cosa importante, y es que a partir de ese momento se empieza a pergeñar la traición a la República Española, que fue el único Estado que luchó contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial que después no tuvo patria. Y eso es una cosa pendiente y fue una traición en toda regla por parte de las potencias vencedoras, a las cuales los republicanos españoles ayudaron con absolutamente todo, incluida su vida. Bueno, teniendo en cuenta eso, me voy a recordar un par de cosas para que se pueda quedar claro, la justeza de la lucha militar de la guerrilla española y asturiana. Y es que, por ejemplo, en el año 56, el general Franco, adalid de una España grande y libre, sobre esos momentos despedía la escolta mora, había ascendido a un criminal de guerra, un general morro llamado Mitzián, a capitán general de Galicia, pero también en agradecimiento seguramente a los servicios prestados, pues concedió la independencia a Marruecos. Marruecos era de España. Si tú quieres hacer una España grande y libre, ¿cómo es que das la independencia a Marruecos así por las buenas? Bueno, pues esto es una cosa que llama la atención, y es que cuando la derecha habla de España y tiene todo el día España en la boca, etcétera, etcétera, es que hay que destapar esa consigna, lo que quiere decir. Y lo único que quiere decir esa consigna es que ellos quieren tener el monopolio de poder vender España en trozos o hacer lo que quieran con ella o partirla en 1000 pedazos. Y no quieren que nadie intervenga en eso. Entonces, por eso están todo el día con esa consigna. Pero realmente de patriotas tienen poco. Entonces, una de las misiones de la izquierda es destapar eso. Después, entre los crímenes recogidos ya por algún periodista norteamericano, no me acuerdo ahora del nombre, pues están de este general Moro, que Franco había ascendido a capitán general de Galicia, están la muerte de 200 o más heridos en un hospital con granadas de mano, que fueron asesinados con granadas de mano. Y después, en otra ocasión que interrogó a 2 mujeres, al ver que una de ellas tenía un carné sindicalista, la entregó a la chusma, que tenía
por tropas para que las violasen y las asesinasen. Estos son datos que aporta un periodista norteamericano que escribió en la revista Foreign Affairs en el año 1942. Entonces, como estos, había muchísimos. Y entonces es justo, y por eso debemos considerar a los guerrilleros asturianos como unos auténticos héroes y luchadores de la libertad, la democracia y todos los beneficios que podemos tener hoy en día y los que podamos conseguir de ahora en adelante. Bueno, digamos que como se me alarga mucho el tiempo, voy a recordar un poco la historia del comienzo de la participación de la clase obrera en la lucha política allá ya por el siglo XIX. Todos sabéis que en Francia, después de la Revolución Francesa, pues hubo una restauración de la monarquía. En Francia hubo un intento de que esa monarquía fuese una monarquía absolutista como lo había sido anteriormente a la Revolución de 1789. Entonces, la clase obrera francesa se rebela en 1848. Esa revolución se extiende por toda Europa. Esa revolución es derrotada o digamos que reconducida políticamente por los poderes dominantes, pero tiene como resultado, tiene una consecuencia muy importante, y es que a partir de esa revolución se vio claramente que no era posible restaurar el absolutismo en Europa. Después de esa revolución de 1848 viene la guerra franco-prusiana, en la cual los prusianos, los alemanes, se imponen a los franceses en 1870. La burguesía francesa, los militares franceses, se entregan prácticamente con armas y bagajes a los alemanes, pero la patriótica clase francesa se levanta y toma el poder político en París, en la Comuna de París, en el año 1871, por primera vez en la historia. Entonces, a partir de ese momento, como las medidas políticas que se iban tomando no le agradaban a la burguesía francesa, esta no tuvo inconveniente en pasarse al lado de los militares prusianos alemanes y fusilar y derrotar militarmente a los obreros de la Comuna de París. Cayeron derrotados, se acabó el gobierno de la Comuna de París, pero dieron la batalla, amigo, y eso fue muy importante. A partir de ese momento, otro acontecimiento importantísimo, que tiene como consecuencia los manejos del imperio inglés a nivel mundial, que armaron hasta los dientes a Japón para que dirimiera sus diferencias militarmente con Rusia en Oriente, viene la derrota del zar de Rusia en la guerra de 1904 y como consecuencia de ello, derrota que fue por tierra, mar y aire, y como consecuencia estalla la Revolución Rusa de 1905. Revolución también que fue derrotada, pero los revolucionarios rusos en 1905 pues se dedicaron a investigar el porqué de aquella derrota. Se organizaron y entonces vino a continuación, ya estaba organizada la primera internacional y disuelta, después se organiza la segunda internacional y en vísperas de la guerra de 1914 hay una división muy importante que hay que estudiarla entre los partidarios de apoyar los presupuestos de guerra y los no partidarios de apoyar esos presupuestos de guerra de las potencias que entrarían en la guerra de 1914. Una parte del movimiento socialista en aquella época, socialdemócrata se llamaba, apoyaron los presupuestos de guerra y a continuación pues los obreros de todos los países industriales más importantes pues se lanzaron a la Primera Guerra Mundial, que fue una auténtica matanza y que como efecto secundario tuvo la mal llamada gripe española, que la trajo el ejército norteamericano para Europa y que, bueno, no se le dio importancia. Si tú tenías esa enfermedad y no te podías mover en el frente, pues te mandaban para el pueblo
y entonces contaminabas el pueblo entero. Entonces hay datos de algunos historiadores que hablan entre 20 y 50 millones de muertos como consecuencia de la pandemia de la gripe española de 1918. A partir de la Primera Guerra Mundial, otra de las consecuencias es la Revolución Rusa de 1917. Primero la Revolución Burguesa y después la Revolución Socialista de octubre. En esos momentos, cuando empieza a aplicar el gobierno revolucionario sus medidas, aparece la intervención para aplastar la Revolución Rusa junto con la guerra civil que se provoca en Rusia contra los zaristas. De esa guerra salen triunfantes los revolucionarios rusos. Y entonces Rusia empieza a desarrollarse hacia el socialismo, empiezan los planes quinquenales, y en el año 1926 hay un acontecimiento muy importante para la clase obrera en Inglaterra. Y es que hay una huelga general tremenda que desafía al gobierno conservador, cuyo partido yo creo que es el enemigo más duro de pelar que tiene la clase obrera en toda Europa. Y entonces los sindicatos soviéticos ofrecen a los sindicalistas y los jefes laboristas ingleses apoyo económico para mantener la huelga todo el tiempo que hiciese falta hasta ganarla. Bueno, decir que la decisión de los ingleses es muy importante estudiarla a fondo, porque no quisieron la ayuda de los sindicatos soviéticos. Y entonces, evidentemente, pues perdieron la huelga y fue una batalla que se dio por parte de la clase obrera, pero bueno, que se acabó perdiendo. Muy buenos días, tardes ya, amigos, amigas, compañeros, compañeras. La ventaja de ser el último, pues que está todo dicho ya. Y además suscribo prácticamente, o sea, lo que dijo todo el mundo. Yo sí que quería contaros algo distinto. A ver, sabéis, porque lo dije aquí seguramente más veces, que yo conocí a Nicanor buscando uno de sus libros para un familiar nuestro que vivía en Argentina y que le había llegado el libro de ¿Por qué sangró la montaña? Y quería ese libro. Y por ahí conocí a Nicanor. Y esto fue en el año 98. En el año 99 intervine aquí por primera vez y desde entonces no dejé de hacerlo ningún año de los que se celebró el acto. Y espero poder seguir viniendo, porque estoy segura de que va a seguir habiendo acto y va a seguir habiéndolo más grande y cada vez mejor y todo esto. Bien. Tuve también la suerte de participar en la presentación de varios libros de Nicanor, no sé si 4 o 5, no sé cuántos, la verdad. Desde que lo conozco, de todos los que escribió. Y me pasó una cosa que con los libros de Nicanor, pues gracias a Nicanor y a sus libros, pues yo conocí mucho más de memoria histórica, que el año que viene espero poder contar aquí con una persona especial de Miranda de Ebro, porque Miranda de Ebro tienen concejalía de memoria histórica, pero no la tienen de adorno, no, se lo ocurra. Y hicieron cantidad de cosas por memoria, pero impresionantes. Tuve la suerte de poder estar allí, pues también a llevar los libros de Nicanor, porque antes de la pandemia y en vida de Nicanor, hablando con compañeros de Miranda, pues me habían dicho que una de las cosas que iban a hacer desde la Concejalía de Memoria Histórica era abrir un apartado de memoria histórica precisamente dentro de la biblioteca municipal, que la tienen, es enorme, con varios pisos y todo, pero que buscando libros pues de gente que hubiera vivido, o sea, que escribió lo que vivió, no cualquier libro de cualquiera que se le ocurra hacer una novela o lo que sea, no, de este estilo. Y Nicanor pues tuvo, y Aida y Godo y su familia tuvieron el detalle de donar todos los libros de Nicanor, así era su voluntad, a mí así me lo expresó en vida, a esa biblioteca. Sabéis que después falleció por desgracia Nicanor, vino la pandemia, se paró todo, y el año pasado, va a hacer ahora un año, el último fin de semana de junio, pues en el día del acto me entregaron los libros, y el último fin de semana de junio pues me fui a Miranda a llevar los libros.
A Miranda le llamaron la Pequeña Asturias, tuvieron un campo de concentración, tienen el Parque de la Memoria, que es precioso, tienen una serie de... Bueno, esto tendríais que verlo, vamos, o sea, si alguien va este verano a hacer un viaje corto por España, yo le sugiero que esté interesado en el tema de memoria histórica, yo le sugeriría Miranda de Ebro. Eso es para conocerlo y tal. Ahora estoy... Este verano quiero hablar con... Bueno, poder hablar con Abel Aparicio, que también escribió sobre memoria histórica en la parte de Fornela, no sé si lo conocéis, en los Ancares leoneses. Quedan por detrás de mi casa, ¿sabéis? Yo como vivo en Degaña, pues pasas la montaña hacia el otro lado, si hubiera una línea recta, y está el Valle de Fornela. Allí pasaron cosas también tremendas. Hay un libro que se llama El médico que no quería morir, que el médico en cuestión se llamaba Lodario Gabela Yáñez, que lo mataron por... Bueno, pues Abel Aparicio, que está al tanto de todas estas cosas y tal. Este verano quiero conocerlo y quiero ver si soy capaz de traerlo aquí. Y porque tenemos que ir a más sitios y interactuar más también con todas las asociaciones y con todas las personas que hacen esta labor, porque es imprescindible, siempre lo decía Nicanor y yo siempre lo repito, conocer la historia para no repetirla.